Primer libro de Reyes, capítulo número 1, es el 1, versículo número 15. Versículo 15, seguimos con nuestra serie Sin movernos de Jesús. Este es el tema número 21. Tema número 21 de esta serie. Continuamos con el estudio de este monte, el monte Sión. Entonces, esta sesión se titula Sión, exaltación. Permítanme. Es Sión. Ok, Sión, reinado del rey. Es el tema número 22. Tema número 22 de esta serie. Sión, el gobierno del rey. Vamos a estar mirando ahora, hermanos, cómo Salomón va a empezar a reinar, va a empezar a arreglar algunas cosas que hay en el reino. Y va a empezar a poner a sus enemigos a sus pies. Decíamos, el reinado de Salomón es una sombra de el futuro reinado de Cristo. A ver, permítanme porque aquí me está haciendo un malabar feo. Ok. Ok. Bien, entonces. Ahora sí retomo. Entonces, sí es primer libro de Reyes, capítulo número 2, versículo número 9. Versículo número 9. Voy a dar lectura ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso número 9. Dice ahí: pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ahora vamos a ver el gobierno de Salomón, hermanos, el cómo al principio de su reinado tuvo que enfrentarse a ciertas dificultades para afirmar el reino, y como dijo Juan el Bautista con respecto al reinado del Mesías, Mateo capítulo 3, verso número 7, ahí vemos cómo Juan el Bautista tenía una visión de cómo iba a ser el reinado del Mesías. Sin embargo, no la veía en el plan de Dios como Dios lo ha puesto, sino que él pensaba que la primera venida del reinado del Mesías iba a ser con juicio. Dice ahí Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista veía la venida del Mesías como un suceso donde vendría juicio para los malvados y gloria para los que guardan su palabra. Sin embargo, esto no sucedió así. Pero su entendimiento, hermanos, no estaba equivocado, sino que lo que no entendió fueron los tiempos de la voluntad de Dios. Eso fue lo que Juan el Bautista no entendió. Es decir, sin duda vendrá el día del juicio contra los malvados, pero él creía que sería en la primera venida. Por eso dice fuego, hermano. Sí, ahí fuego no es purificación, ahí fuego es juicio. El contexto lo afirma, que es lo que estamos diciendo, que dice el versículo número 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces no es correcto decir, hermanos, que Dios envíe fuego, porque lo que estamos pidiendo es juicio. Entonces, Juan el Bautista no estaba equivocado. Sin embargo, lo que aún no entendía era el tiempo en que esto pasaría. Ahora, Salomón sube al trono y ahora traía el aventador. Era momento de arreglar cuentas con algunos que habían querido dar golpe de estado y con ello dar muerte al rey Salomón. Lo que hoy el hombre hoy en día trata de hacer, trata de robar el lugar que solo Dios le pertenece, trata de ser como Dios. Y Jesús da este mismo punto en una parábola. Mateo capítulo 21, verso 33. Más adelante, en el Mateo capítulo 21, verso 33, Jesús da la misma idea, hermanos. Da la misma idea y veamos cómo lo dice. Oíd otra parábola, dice ahí, Mateo 21, 33. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Esta parábola, hermanos, es con motivo de una pregunta que ellos mismos hacen y que tenían la actitud de Adonías. ¿Cuál? Bueno, ellos se sentían señores del pueblo y a quienes querían condenaban, y a quienes querían o podían despojaban de sus bienes y les decían salamerías para cubrir sus pechorías. En Mateo 21, 23 vemos esta parte que le preguntaron a Jesús, y el punto era: ¿quién te dio esta autoridad? Y Jesús le responde con otra pregunta, diciéndoles que si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Hermanos, no era necesario contestar estas cuestiones. Con los milagros que Jesús hacía, era más que obvio
que su autoridad venía del cielo. Era más que obvio. Pero como lo hacía Jesús, no concordaba con el pensar de los fariseos, con su actuar y mucho menos con todo el circo que ellos habían montado en el templo. Las pérdidas que estaban teniendo por la purificación del templo en manos de Jesús no era algo que les agradara y por lo tanto lo confrontan para saber en nombre de quién venía. Pero los milagros que Jesús estaba haciendo y que hizo condenaban a los fariseos y afirmaban que Jesús era no solamente el profeta, sino era el Hijo de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, representa la viña que no da fruto a pesar de los arduos esfuerzos del viñador. Y al tomar la parábola de Isaías como punto de partida, Jesús describe una viña que sí produce uvas, pero los labradores no quieren darle al dueño la parte que le corresponde de la cosecha. Mientras que Isaías dirige su predicación a los judíos en general, Jesús les habla a los líderes del pueblo. Quiere que sepan que Él está al tanto de su complot para matarlo y les advierte que serán castigados por su crimen. Cuando la viña, hermanos, se arrienda a otros labradores, Jesús prevé la entrada de los gentiles a la iglesia. Cuando las sinagogas judías rechazaron la predicación del apóstol Pablo, él se volvió a los gentiles y en el lapso de una generación los gentiles sobrepasaron el número de los judíos en la iglesia cristiana. Este suceso, hermanos, de acontecimientos ya había sido profetizado. Por eso Jesús cita el Salmo 118 diciendo, la piedra que desecharon los edificadores, en este caso los edificadores se refiere a los fariseos que tenían que enseñar al pueblo, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Okay? Cuando se construye un edificio, el albañil escoge unas piedras y rechaza otras. El Señor no solo decidió usar la piedra que los edificadores desecharon, sino que la hizo la piedra angular, la base de todo, el fundamento de la iglesia que está compuesta de judíos y de gentiles. Entonces, hermanos, eso también lo hizo Salomón y vamos a entrar a ese punto. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 12. Hay cuatro personas con las cuales Salomón se va a arreglar, con cuatro personas. Hoy nada más vamos a ver tres. Nada más vamos a ver tres y vamos a dejar la última para la siguiente sesión. Pero el primero con el que se va a arreglar es con su medio hermano, con Adonías. Adonías era un hombre astuto en lo malo. Hermanos, todos los hombres en general son astutos para lo malo. ¿Por qué son astutos para lo malo? Porque se las ingenian. El ser humano se las ingenia, nos las ingeniamos para pecar, ¿no? No las ingeniamos. O sea, pretextos podemos sacar muchos y podemos hacer ingenios para hacer trampa, ingenios para robar, ingenios para muchas cosas. O sea, el ser humano, por naturaleza, es así. Y Adonías no era la excepción. Versículo 12. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé. Primera cosa que vemos de Adonías. Un hombre que sabía por dónde hacer su trama. ¿Quién hizo lo mismo? Satanás hizo lo mismo. ¿Por dónde fue Satanás? Por la mujer. Por la mujer. En este caso, Adonías hizo lo mismo por la madre del rey Salomón. Ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. O sea, no vengo a hacer problemas, según él. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. ¿Será? Vean cómo él, como que hace entender como que pues, a él hicieron un chanchullo, ¿no? A él como que le hicieron trampa. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Ella dijo, pues habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón.
porque él no te lo negará, ¿verdad? Da por sentado que Salomón pues hacía todo lo que su mamá decía. Para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me habían dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. El primer paso, hermanos, es tratar con aquellos que no quieren que reine. Y ese era su medio hermano, Adonías, que había ya intentado quitar el reino, pero ahora tenía otro método para lograr sus fines malvados. Hermanos, nos puede parecer normal que alguien hubiese pedido a Abisag por esposa. Sin embargo, en ese tiempo, el hombre que se casara con la esposa o las esposas del rey podía reclamar el trono. Cuando Absalón, ¿se acuerdan? Cuando Absalón se rebeló, ¿qué le aconsejó a Aitofel? Que tomara las concubinas de su padre y que lo hiciera a la vista de todo el pueblo. Como Abisag fue la última de las varias mujeres que David había tomado, Adonías tendría una oportunidad para apoderarse del trono, si él quería. Otra cosa, hermanos, y es que por lo regular las mujeres del rey anterior pasaban al rey en turno. Entonces, Adonías, al casarse con Abisag, estaba diciendo que el trono o el reinado de Salomón era totalmente inválido. Vean cómo la sigilosidad de Adonías. Mateo 25:41. Y vamos a ver un punto aquí con Adonías, hermanos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. A ver, vamos a entender aquí algún punto. Si dice ahí, tuve hambre y no me diste de comer, ¿qué quiere decir? Que sí tenían los recursos para hacer eso. O sea, no puedes dar de comer algo que no tienes. O sea, Señor, me pides que dé de comer, pero pues no tengo con qué darle, ¿no? No. Se da por entendido que no me dice de comer, pero sí tenías para hacerlo. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, algo aquí que vemos implicado es la misericordia y la gracia de Dios. Y como lo hemos dicho, ¿qué es gracia? Recibir algo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. O sea, las cosas que tenemos es gracia, pero a la vez son cosas que no merecemos y deberíamos merecer que Adonías, hermanos, ¿qué merecía? Morir por traidor, morir por querer usurpar el trono, morir. Pero en ese momento Salomón no lo hizo. Romanos 2:4 es un pasaje muy conocido. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Adonías así se comportaba. ¿Por qué? Como lo dije, Salomón no lo mandó a matar inmediatamente que ascendió al trono, no lo mandó a matar, sino que tuvo misericordia de él mereciendo morir. Pero a él le pareció poco, a él le pareció poco, y a él le pareció algo que hasta él merecía. Y encontró su final, hermanos. Eso va a pasar con esta generación que piensa que merece lo que tiene y no sabe y no ve que todo es gracia y misericordia. Si de verdad Dios nos diera lo que de verdad merecemos, la humanidad estaría totalmente destruida. El cobarde Adonías ni se atrevió por sí mismo a presentarse al rey. Vean que no lo hacen frente al rey, va con su madre. Me hace pensar a esta fecha que se viene, ¿no? En diciembre. ¿Qué dicen? No, es que cuando Jesús está enojado, vamos con su mamá y ella lo consuela. Se me hace como Adonías, ¿no? Cobardes. Y recuerden, hermanos, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Se valió de la influencia de la madre de Salomón, Betsabé. El astuto Adonías conocería bien la costumbre oriental de que las concubinas del rey debían pasar al heredero. Sabiamente Salomón consideró que tal petición era un acto de traición. Era un acto de traición. Hermanos, cuando nosotros queremos tratar de supuestamente servir a Dios a través de otras cosas que no sean Jesucristo, estamos traicionando al Señor. No importa que tú pienses que no es tan malo. No importa si tú piensas que no es tan malo. Aquí no importa tu opinión. Aquí lo que importa es lo que Dios dice. Y ir por otro lado, que no sea Jesucristo y el Evangelio, es ser ladrón y salteador. La magnanimidad del rey llegó a su fin. El reincidente merecía la pena de muerte y se hizo justicia en favor de la seguridad personal y nacional. Entonces, hermanos, los primeros que van a ir o los primeros con los que el Señor va a tratar son aquellos que pensaban que merecían la vida que tenían, que pensaban que merecían el dinero que tenían, que pensaban que merecían la casa que tenían, que pensaban que merecían la salud que tenían. Con ellos se va a entender el Señor. Van a decir, no, Señor, pero es que cuando te vimos así, pues por eso te di. Por eso te di lo que no merecías. ¿Para qué? Para que en esa conciencia de que tú vieras que yo te estaba bendiciendo, que yo te estaba dando, no era para que te sintieras orgulloso, era para que vieras mi misericordia y mi gracia contigo. Y esa misericordia llegara a otros a través del Evangelio. Pero tú mismo te ensoberbeciste. Tú solamente veías por ti. Tú solamente pensabas que tú lo habías logrado. Tú pensabas que todo dependía de ti. Tú pensabas que ser un hombre, una mujer de éxito era ser X, Y cosa. Bien, hermanos. El próximo enemigo era el sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. El sumo sacerdote Abiatar. Primer libro de Reyes 2:26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, primer libro de Reyes 2:26, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová
para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Abiatar al final traicionó a David. Aunque toda la vida de David estuvo con él y lo apoyó, y dice ahí que llevó el arca de Jehová, pero al final le volvió la espalda a David. Abiatar se había adherido a la causa de David cuando Absalón lo perseguía, pero ahora había sido inducido a traicionar a su viejo y estimado amigo y se convierte en cómplice del plan fracasado de Adonías. Ahora, por la amistad demostrada a David, el rey no le aplica la pena capital, pero es destituido del cargo y reducido a vivir en su propia casa como hombre común. Ya no tiene oficio y el enemigo está en estado de impotencia. El nombre Abiatar, hermano, significa dadivoso, padre de abundancia. Hermanos, anoten bien esto. Un hombre de Dios que no es fiel a la palabra va a perder su cargo. Un hombre de Dios que no es fiel a la palabra va a perder su cargo. De esta manera, hermanos, la familia de Elí son sacados del ministerio completamente. Es decir, la familia de Elí siempre se caracterizó por ser unos traidores. Siempre se caracterizó por eso, por ser unos traidores. Y vamos a leer por qué razón, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27. Entonces, la familia de Elí siempre se caracterizó por ser unos traidores. Y la familia de Elí quedó sin el sacerdocio. Ese era el último descendiente y Salomón lo destituye. Menos un traidor al evangelio no merece estar al frente, no merece. Por eso, hermanos, dejarnos mover por una simple fecha, habría que analizar tu corazón, ¿por qué te mueve tanto una fecha? Tal vez sea porque eres un traidor, por eso. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Fines. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El exilio, hermanos, significaba para Abiatar la cesación de sus funciones sacerdotales y también la terminación de la línea sacerdotal. Por eso les digo, hermanos, no honrar a Dios en cosas tan pequeñas que tú piensas que no tienen ninguna razón de ser, hermanos, las cosas pequeñas son las más importantes.
donde tú piensas que no hay tanto que estar alardeando y tanto que estar haciendo las cosas tan grandes. Vean lo que dice Pablo, lo voy a leer así, 1 Corintios 9:24. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueden perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Eso fue lo que le pasó a Abiatar. El sacerdote era el encargado de trazar la ley. El sacerdote era el encargado de cargar el arca. El sacerdote era el encargado de cambiar los panes. El sacerdote era el encargado de guiar en el sacrificio. Y ahora él había quedado descalificado. Hermanos, la falta de fidelidad a Dios va a hacer que Dios nos quite si no somos fieles a Dios. Tercer enemigo, Joab. Joab, quizás el enemigo más peligroso que tenía Salomón. Era su primo hermano, Joab. Primer libro de Reyes 2:28. Primer libro de Reyes 2:28. Y vino la noticia a Joab de que Adonías estaba muerto, Abiatar destituido, y ahora sabe que le tocaba a él. Porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. O sea, tráelo, arréstalo. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Otro traidor, que obviamente conocía los pecados de David, porque Joab fue aquel que hizo que Urías quedase solo. ¿Se acuerdan? Que lo puso en lo más recio de la batalla, se replegaron, lo dejaron solo y lo mataron. El nombre Joab significa engendrado de Jehová. Esto es algo interesante, hermanos. Joab se sentía con tanto poder militar al ver que David ya no podía salir a la guerra, que se atrevió a traicionarlo y desprotegerlo militarmente. Fue un general muy distinguido durante casi todo el reinado de David, un guerrero valiente, hábil y astuto. Había sido de mucha influencia en bien de la nación. Él fue el que mató a Absalón. Cuando David decía, guarden la vida de Absalón, y Joab entendió que Absalón era un traidor y que merecía morir. Pero ahora él se había convertido en un Absalón, en un traidor. Pero al mismo tiempo, hermanos, era una espina en el costado, sanguinario, inhumano y vengativo. ¿Por qué? Porque si leemos la historia, hermanos, ese general
que era Abner, hijo de Ner. ¿Ustedes se acuerdan? Dice que hubo guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Y entonces en una de esas guerras, el hermano de Joab lo iba persiguiendo. Y entonces le dijo, se volteaba y le decía, no me persigas más, no quiero pelear contigo. Pero él insistió. Y entonces dice que se volteó y dice que lo traspasó con una lanza. O sea, lo mató en guerra. Lo mató en guerra. No lo mató a escondidas, sino lo mató en guerra. Pero Joab no lo perdonó. Y entonces, cuando David estaba queriendo hacer una alianza con él, Joab aprovechó la oportunidad y lo apuñaló. O sea, eso ya no fue en guerra. Eso se le llama un crimen de guerra. Un crimen de guerra. Entonces, eso ya fue con alevosía y ventaja. Por eso les digo, Joab era una espina en el costado, era sanguinario, inhumano y vengativo. Hasta llegó a asesinar vilmente a Absalón, el hijo del mismo rey David. ¿Cuántos crímenes se hubiera ahorrado el magnánimo David si a tiempo hubiera hecho justicia? Y Salomón no vaciló en aplicar el castigo y vengarlo. Ahora, ¿por qué Joab fue al altar? ¿Qué significaba agarrarse de los cuernos del altar? Bueno, en Éxodo capítulo 21, versículo 12, se dice que el altar o los cuernos del altar eran para gente que había matado por hierro. El que hiriere a alguno, dice ahí, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. O sea, asirse del altar, hermanos, era que yo no pretendía matarlo, o sea, fue un accidente, no era mi intención, yo no tenía nada contra él, no lo odiaba ni nada, y yo espero un juicio. O sea, era ilógico lo que Joab hacía, pretendiendo o mostraba, o que lo que él quería decir es que él era inocente de lo que se le acusaba y que él merecía un juicio con respecto a sus acciones. El ir al altar, hermanos, solo era para aquellos que habían matado sin querer, es decir, por hierro. Pero Joab no pertenecía a ese grupo. Él tenía tanta sangre en sus manos y no contento con ello, traicionó a David al unirse a Adonías. Hermanos, la muerte de Joab sirve de advertencia para los cristianos. Si una persona le sirve fielmente al Señor por muchos años, pero luego renuncia a la voluntad de Dios, todas las buenas acciones de esa persona se olvidarán. Se olvidarán. Hermanos, ¿saben a quién representa Joab? A todos aquellos que se creen muy inteligentes en este mundo. Todos aquellos que, como dice la palabra, la falsamente llamada ciencia. Hoy una de las cosas que está abundando, no solamente dentro del cristianismo, sino dentro de la sociedad, es la mentira del humanismo. ¿Cuál es la mentira del humanismo? Que todo depende del ser humano y que el ser humano puede ser sanado por otro ser humano. Hermanos, ¿qué significa Joab? Engendrado por Dios. La única manera en que un hombre puede sanar y puede ser liberado del pecado es naciendo de nuevo. Porque dice la palabra, si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Pero hoy el mundo miente tanto con que si tienes tal derecho, si tomas tal pastilla, si tienes tal terapia, vas a ser libre de eso. Mentira, no es cierto. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cómo pretendemos que un esclavo te libere a ti? Es irracional eso que pensamos y que piensa el mundo. Delante de Dios van a estar aquellos que piensan
que le van a enseñar a Dios. Porque hoy el hombre se atreve hasta eso, ¿no? Perdónate a ti mismo y perdona a Dios. Se equivocó contigo. ¿Qué blasfemia tan más grande? Pensar que Dios es como tú y como yo, no es cierto. Por eso les digo, hoy lo que abunda mucho es el humanismo y es humanizar a Dios de tal manera que pensamos que Dios es como nosotros. No es cierto, hermanos. Dios es otra cosa. No es como nosotros. Nosotros tenemos una sombra de Él. O sea, en el sentido de que cuando Dios puso su imagen en nosotros, puso cualidades que Él tiene, pero no totalmente lo que Él es. O sea, el amor que nosotros tenemos no es como el amor de Dios. Nuestro amor es imperfecto. La paz que nosotros tenemos no es como la paz de Dios. Por eso dice la palabra, o dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, hay una paz, hermanos, que no es como la de Dios. Entonces, es importante entender, si no nacemos de nuevo, hermanos, si no nacemos de nuevo, no somos libres. Otra cosa que se está viendo hoy mucho en la iglesia y que de verdad es algo que está demostrando, no que Cristo está, sino lo que está demostrando es la prisión de la iglesia, es las muchas posesiones dentro de la congregación. Se da mucho eso, las posesiones dentro de la congregación. Y todos se basan en que Jesús hizo esto, los apóstoles hicieron esto. Sí, pero tenían un propósito. Tenían un propósito. La verdadera liberación, hermanos, no es sacar demonios. La verdadera liberación es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Esa es la verdadera liberación. Entonces, hoy muchos, o en la iglesia, quieren ser como Joab. Quieren liberar a los creyentes a base de la psicología. Y es un gran error, hermanos. Es un gran error. Recuerden que el pecado va a traer muchas cosas a nuestra vida y una de ellas va a ser destrucción. Dios, hermanos, reemplazará a aquellos quienes no le sirven fielmente, de la misma manera que Matías reemplazó a Judas Iscariote. Dice el versículo 35, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. ¿Quién es el último enemigo que falta? Simei, el cual analizaremos la próxima sesión, hermanos. ¿Pero qué hizo Simei? Bueno, cuando el rey iba huyendo, le aventaba de piedras y le aventaba de tierra diciéndole, fuera, fuera, asesino. ¿Ah? ¿Quiénes son los otros que va a juzgar el Señor cuando Él venga? A todos aquellos que hablan de la iglesia y hablan de Cristo. O sea, todos aquellos que dicen, es que Jesús tuvo una hija ya por Francia. Delante de Él van a tener que dar cuentas de todo eso que están diciendo, aventando piedras y aventando tierra. Y cuando Simei fue delante de Salomón, dijo, ten misericordia. ¿Se acuerdan cuando llegó con David? Señor, no se tome de su siervo. O sea, como que yo no sabía lo que hablaba. Yo no sabía lo que hablaba. O sea, tenga piedad. Y David no lo mató. Pero le dijo a Salomón, te encargas de él. Y saben qué, hermanos, cuando alguien no se arrepiente de un pecado, su transgresión está delante de Dios día y noche. Día y noche. El arrepentimiento es necesario para ser perdonado. Apocalipsis 3:7. Entonces, sí, hermanos, el cristiano va a llegar delante de Dios, no para condenación, pero hermanos, si no estamos en una continua comunión con Dios, una de las cosas donde no se ve tu comunión es que no te arrepientes.
porque todos los días pecamos, tal vez por hierro o conscientemente. Y debemos llegar con Dios y decirle, Señor, aún estoy luchando con esto, estoy luchando con este pecado, no me domina porque yo tengo la nueva naturaleza, pero sigo luchando con esto. Y el Señor nos va a dar la victoria, hermanos. A veces no en el momento, va a pasar años que estamos luchando y luchando y luchando y luchando, pero estamos conscientes de eso. Pero alguien que no tiene comunión con Dios piensa que eso es algo normal. Eso es grave, hermanos, ¿eh? Cuando, ¿sabes qué? Cuando pensamos que el pecado es normal. Y pensamos que como todos lo hacen, ¿qué? Es normal. No, hermanos, el pecado no es normal. ¿Saben por qué no? Porque Dios es santo. Y la palabra de Dios dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y recuerden, santo no significa que no peques. Santo significa que veas las cosas como Dios las ve. ¿Ven lo que dice este pasaje? Dice Apocalipsis 3:7, para ir terminando, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Vean las cosas que utiliza el Señor. El santo, el verdadero. Esas son las dos cosas, hermanos, que esta sociedad no tiene. Porque hoy ya nadie tiene la verdad, ¿verdad? Nadie tiene la verdad. O sea, bueno, eso es lo que tú opinas. No, hermanos. En las escrituras no hay tonos grises. Aquí es, o estás con Dios, o estás en su contra. No hay de otra. Aquí no hay tonos grises. Bueno, es que, pues hay que ver cómo se siente, ¿no? La gente de... No, no, no. Con Dios no es así. Con Dios es, o estás con Él, o estás en su contra. No hay de otra. El verdadero. O sea, ¿qué cosa es la verdad? La palabra, hermanos. Una de las cosas que nos cuesta ver al ser humano, ¿sabes qué es? La realidad de las cosas. La realidad de las cosas. ¿Qué es lo único que nos puede presentar la realidad de las cosas? La palabra de Dios. El cerebro, hermanos, es tan poderoso, tan perceptivo, hermanos, que cuando te llenas de un sentimiento, hasta crees oír la voz de un ser querido. O sea, el cerebro puede hacer tal cosa que tú puedes escuchar a lo mejor la voz de un ser querido y estás consciente. ¿Te ha pasado por decir que vas caminando y de repente estás pensando en otra cosa que te pasas derecho de donde ibas? ¿Te ha pasado eso? O sea, que tú vas caminando y vas pensando en algún asunto, a lo mejor tienes un asunto económico, un asunto personal, y ibas a cierto lugar y de repente dices, ay, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? Ah, ya me acordé, ya vas de regreso, ¿no? Porque te pasaste. Hermanos, a veces la mente puede jugar, puede jugarte una jugada muy fuerte. Y ese es el problema, hermanos, cuando no conocemos las escrituras. ¿Sabes qué? Confías más en la realidad que tu mente puede hacer que en lo que Dios te dice. Por eso es importante que dice la palabra, para que sean llenos de todo el consejo de Dios. La mente, hermanos, debe estar meditando en las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque la mente puede hacer creerte una realidad que no es la verdadera. Por eso es importante estudiar la palabra y meditar la palabra, porque la palabra es la verdad, porque en este tiempo es bien difícil distinguir la realidad. Se dicen tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué hace un mago, hermanos?
¿Qué hace un mago? Hace un truco donde parece, bueno, un ejemplo, parece como que se corta el dedo. Se corta el dedo, parece, pero es un truco. Es un truco. Mentir, hermanos, con respecto a ciertas cosas del Evangelio es hacer un truco para engañar. Hoy en día, hermanos, la iglesia está llena de doctrina budista e hinduista. ¿Cómo cuál? Pregúntale al demonio el nombre, así lo quitas de su poder. ¿Saben de quién es eso? De los africanos. Ellos hacen lo mismo y eso se ha metido a la iglesia. ¿Saben de quién es eso de que no, es que pon tu mente en blanco del Feng Shui, de la cienciología? Y eso se ha metido a la iglesia. Y piensan que eso es la verdad. He aquí yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra, ¿por qué es importante guardar la palabra? Otra vez, porque la palabra hace ver la realidad de las cosas. Te hace ver que no, este hombre no tiene el Espíritu Santo, este hombre blofea, nada más. Blofea nada más, o sea, no es cierto lo que él está diciendo. No, pero es que sí hace mover la silla y toda la cosa. Pues será el sereno, pero la Biblia no lo respalda. Esa es la realidad, hermanos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y lo que dice el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Si no somos fieles, hermanos, Dios nos va a reemplazar. Dios nos va a reemplazar como reemplazó a Joab, como reemplazó a Abiatar. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean lo que dice sobre la nueva Jerusalén. ¿Y qué es la nueva Jerusalén? Sión. Sión, la cual desciende, es decir, hermanos, una de las cosas que va a ser la palabra en nuestra mente es darnos cuenta, hermanos, de la mentira del enemigo a través de muchas cosas diciéndonos esto es lo que necesitas para ser feliz. La palabra te va a hacer ver que no es cierto, que la felicidad absoluta en este mundo, hermanos, nunca la vamos a lograr, nunca, nunca. La felicidad absoluta se alcanzará en Sión, la nueva Jerusalén. Entonces debemos entender eso, hermanos. La próxima semana analizaremos qué pasó con Simei y cómo Dios va a juzgar esas cosas igual. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, hermanos.